Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Almafor y hoy tenemos un top de mod esenciales para empezar en Cities Skylines. Claro, ya saben que esto es bajo mi criterio, así que les voy a estar nombrando cuáles son algunos esenciales para empezar. También no olvides quedarte hasta el final porque estarán dos extras adicionales. Y siempre digo que es muy importante a la hora de suscribirte a un mod es leer bien la descripción y verificar si necesita algún mod esencial para su funcionamiento. Así que empecemos con esta lista de mod esenciales para Cities. Y el primero a mencionar es el Loading Screen Mod. Este es muy importante porque nos permite optimizar un poco el rendimiento del juego. Podemos sacar reportes si nos faltan assets o alguna falla que nos dé el juego. Nos permite acá verificar si es que nos falta algún, no sé, algún mod, hay algún asset que esté dando error, o en el tal caso de que una partida no nos abra, podamos iniciarla con el modo de simulación desactivado. Así que este mod es esencial. El siguiente sería el Extra Landscaping Tool. De verdad este nos permite, más que todo es opciones de terraformación. Tiene un menú en el cual nos da estas opciones para cambiar como la forma en la que queremos modificar el terreno. Podemos modificar lo que es el agua, agregar opciones adicionales sin tener que entrar al editor de mapa, sino directamente desde la partida. El siguiente sería el Prop Anarchy. Este es un mod nuevo que salió, que tiene incluido otros mods viejos, así que los unieron en uno solo. Te permite aumentar el límite de prop que podemos activar y adicionalmente tiene esta lista de funciones integradas que está bastante bueno, ya que no tendríamos que tener tantos mods, sino que está incluido en uno solo. Esto lo que nos permite en sí es poder colocar los props donde querramos, si arriba de los techos, en cualquier lugar de lo que sería el mapa. Más que todo si quieres hacer detailing o quieres colocar algún, puede ser objeto en un lugar que el juego de por sí no lo permite. El siguiente en la lista también es un mod nuevo, se llama Tree Anarchy. Este también tiene funciones de mod viejos como lo del viento, el límite de árboles que podemos colocar. Podemos ahora colocar árboles donde queramos. También nos ayuda a lo que es el nivel de detalle de los árboles y muchos otros más que ahora están resumidos en un solo mod. El siguiente mod sería el Find It 2, el cual es como un explorador en el cual podemos verificar todos los assets que están disponibles en el juego. Está categorizado, podemos conseguir los árboles, podemos conseguir todos los servicios, lo que son los tipos de residencia. Acá podemos conseguir todos lo que serían los activos que están en el juego, así que nos facilita en el caso de que querramos buscar alguno en específico y colocarlo y no tener que estar zonificando. Ahora, el siguiente mod es el Traffic Manager. Este mod es bastante completo, ya que tiene que ver todo a lo que es el tráfico. Podemos colocar los semáforos, podemos programarlos, podemos delimitar exactamente qué cruce va a ser cada vehículo. Es bastante completo. Todo lo que tenga que ver con la parte de tráfico puede ser gestionada con este mod. Así que de verdad que está muy pero muy bueno. También hay que dedicarle bastante para aprender a utilizarlo. El siguiente en la lista es uno de los mods más importantes del juego, que es el Move It. Este nos permite mover cualquier asset. También podemos mover las carreteras, podemos duplicar, podemos copiar. Tenemos muchas opciones gracias a este mod. También podemos, si queremos solamente seleccionar los árboles, si queremos solamente seleccionar los assets, tenemos todas esas opciones. Así que este es imprescindible. Otro mod que no puede faltar en tu colección es el Theme Mixer 2. Este nos permite seleccionar un mapa de textura para cada una de las partidas que uno quiera. Nos permite tener una mayor personalización y lo que nos da es la opción de hacer única cada una de nuestras partidas. Podemos, como pueden ver, modificar muchos parámetros del juego. Podemos también mezclar temas si queremos un tipo de textura de uno y de otro y armar nuestro tema favorito, así como también podemos
agregar los loot, podemos guardar esta mezcla que tengamos de los temas, así que definitivamente este no puede faltar en la colección. Si quieres tener la opción de poder construir en todo el mapa, está el mod 81 Tiles. O si tienes una PC que no sea muy potente, está uno que se llama 25 Tiles, que te permite hasta cierto espacio también poder construir en todo el mapa. Así que este está bueno en caso de que quieras construir todo el mapa. Y por último, un mod que uso mucho, este se llama Bob y nos permite reemplazar pueden ser los props o los árboles de cualquier asset en el juego. Más que todo si quieres cambiar esos árboles vanilla y colocar algún árbol que te hayas descargado, este mod te permite realizar esa opción. Así que este es uno que siempre uso para más que todo el detailing o ajustarlo a como yo lo quiero. Y bueno chicos, estos serían los mods esenciales. Ahora como extra les voy a dejar por acá dos videitos. Uno con los mods esenciales para crear carreteras en Cities y otro que son los mods esenciales que utilizo para la configuración gráfica de mi juego. Pueden encontrar el link en la descripción o acá arriba en la tarjetita o al final del video también estará los accesos para que puedan verlos. Y recuerden que si les está gustando lo que estoy haciendo en el canal, no olviden suscribirse, regalarme un like y dejarme sus comentarios que siempre me ha gustado leerlos. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.